La Real Academia de Historia y Arte de San Quirze celebra la 39ª edición de su curso de Historia y por primera vez lo dedica a la fotografía. Esta noche está con nosotros Diego Conte, académico de San Quirze. Buenas noches. Buenas noches. ¿Teníais muchísimas ganas de dedicar este tradicional curso de Historia de San Quirze a la fotografía? Pues sí, la verdad es que sí. La fotografía es un tema que tradicionalmente se ha trabajado desde las distintas ramas del conocimiento del pasado, de hacer historia, pero siempre quizás como algo auxiliar, algo complementario, ¿no? Y sin embargo en los últimos años, gracias quizás a las nuevas tecnologías, a la digitalización masiva de viejas fotografías y a compartir estos archivos a través de Internet, pues ha tomado la fotografía histórica, ha tomado fuerza por sí mismo y bueno, pues hemos pensado que había llegado el momento de que le dedicáramos un curso de historia, el actual, y seguramente, como vemos que va a haber temas que no vamos a poder tocar en este, le dediquemos también el año que viene y tenga continuidad. Un curso que ya llega a su edición número 39, 39ª edición, que además de ser un curso consolidado, muy consolidado, es además muy esperado. Pues sí, efectivamente. Son, como tú dices, 39 años de curso de historia. Es una de las actividades anuales fijas de la Academia, que se suele celebrar pues eso, en estas fechas entre finales del invierno, principios de la primavera, y que cuenta con un número muy importante de seguidores que año tras año se acercan al aula de San Quirze a escuchar estas conferencias, bueno, y a ir aprendiendo. Todos aprendemos ahí, pues poco a poco, pues muchas de las cosas interesantes, ¿no?, de la historia de Segovia, de la ciudad y por supuesto de nuestra provincia. ¿Cuántas personas más o menos, decía Diego, se suman muchísimos seguidores, ¿no?, a este curso? ¿Cuántas personas más o menos llegan aquí a visitar Segovia para acudir al curso de historia? Bueno, yo no sé si tanto personas que acudan de fuera para asistir al curso como segovianos. Ajá. Segovianos tanto de la capital como de la provincia. Y lo normal es que el aula, ya sabéis que estamos en la antigua iglesia de San Quirze, el aula suele estar llena. De hecho, en las dos primeras conferencias de este curso que ya se han celebrado, pues han sido dos llenos absolutos, ¿eh? ¿Qué podemos esperar en este curso de historia, que además se titula Mirando al pasado? Bueno, pues hemos precisamente buscado ese título porque la fotografía histórica realmente es muy sugerente y tiene además una virtud, y es que cualquiera se puede acercar a ella con facilidad. Lógicamente ya serán los conocimientos de cada uno o el empleo que se haga de ella como documento para conocer el pasado, lo que puede hacer que ganemos profundidad, ¿no?, a la hora de contemplar una fotografía histórica. Pero en principio está al alcance de cualquiera, o sea que en ese sentido es fácil para todos y ameno pues acudir a estas conferencias, y está garantizado que la gente pues va a aprender y además, bueno, va a pasar un buen rato viendo estas fotografías. Lo que hemos querido, ya quizás a nivel un poco más técnico y científico, es abordar la fotografía histórica desde dos perspectivas. Una de ellas es, lógicamente, su propia historia, es decir, pues la fotografía, pues desde su invención en el siglo XIX, pues ya tiene casi 200 años de historia. Y desde que a mediados del XIX llegan los primeros fotógrafos que fotografían Segovia, pues está claro que podemos hablar de una historia de la fotografía en Segovia, y es una historia rica. Pero además, y por eso es un doble planteamiento, nos interesaba mucho analizar, acercarnos a la fotografía como ese documento importante para el conocimiento del pasado desde las distintas ramas del conocimiento histórico. Es decir, pues un historiador de la arquitectura y del urbanismo, cómo puede hacer
uso y analizar este tipo de material, o un folclorista o un especialista en arquitectura tradicional. Es decir, que está esa dualidad de enfoque integrada en un solo curso. Y que al final la misma fotografía, como bien nos decía Diego, sea vista desde diferentes ojos, que tengan diferentes perspectivas. Exactamente, ¿no? Exactamente, así es. Y eso es lo que enriquece, ¿no? Y lo que le da esa importancia a la fotografía, ¿no? Aparte de lo que decimos, que sin ser un especialista, sin ser un historiador, es tan evocador que casi es como un túnel, ¿no? Como se puede hacer a través de estas fotografías un viaje en el tiempo, ¿no? de un solo vistazo. Serán 8 conferencias, para que todos aquellos que ya estén pensando en acudir, serán 8 conferencias con entrada libre y tendrán lugar hasta el próximo 13 de abril, con excepción de Semana Santa. Sí, así es. Empezamos el pasado 16 de febrero. Son, como comentas, 8 conferencias y son, hay que remarcarlo, entrada libre. Eso es muy importante, remarcarlo, porque bueno, eso es algo que está en la esencia de lo que es la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, y además enlaza con nuestros orígenes como universidad popular hace casi 100 años, ¿no? Sí. Porque es muy importante, como bien decía Diego, que todo el mundo que a lo mejor está pensando en acudir, pero igual dice, bueno, es que tal vez no es para mí, que sepa que puede acudir y que debe acudir, porque es entrada libre, simplemente no, pues a probar, a ver. Exactamente, esto está abierto a cualquier persona que tenga un mínimo de curiosidad por conocer tanto el pasado de la ciudad como de la provincia, porque en este curso, en la propia fotografía y ya en las 2 primeras conferencias que hemos tenido, pues han salido lógicamente fotografías de Segovia, de la capital, pero también ya han empezado a salir muchas fotografías de los pueblos. De verdad, cualquiera que tenga curiosidad por conocer la historia, algo de la historia, del arte de Segovia, está invitado y será bien recibido en la academia. Hablemos también, Diego, de los ponentes que van a dar esas conferencias, los encargados de dar esas conferencias del curso de Historia. Muy bien, bueno, voy a hablar primero de las 2 conferencias que ya hemos celebrado, porque la verdad es que, como te comentaba, han sido muy interesantes. Hemos contado ya con una gran afluencia de gente. La primera se tituló Fotografía e Historia, miradas desde el presente al patrimonio del pasado, y vino a impartirla nada más y nada menos que desde Barcelona el profesor Eduardo Carrero Santamaría, que es allí profesor titular de la Universidad Autónoma de Barcelona, y nos dio una conferencia realmente brillante, en la que nos hizo, sobre todo, era muy difícil resolver bien esta conferencia, porque lo que queríamos era un acercamiento al tema, algo que nos hiciera pensar y reflexionar qué es esto de la fotografía histórica y de la historia de la fotografía, y la verdad es que estuvo muy bien y lo consiguió. En la segunda conferencia, que la tuvimos el viernes pasado, el viernes 23 de febrero, digamos que ya entramos en materia. En una de las 2, digamos, ramas de los 2 enfoques que le damos al curso, que en este caso es la historia de la fotografía en Segovia. Vino Ricardo González, que es fotógrafo, historiador de la fotografía, autor de un libro muy importante, que es Segovia en la fotografía del siglo XIX, y más o menos con ese título, una ligera variación, pues es la conferencia que nos ofreció. Fue francamente interesante, porque además de hacer un recorrido por los hitos de la fotografía, desde las primeras fotografías de Segovia en el siglo XIX, incluso con algunas que yo creo que no se habían visto hasta ahora, y tuvimos la primicia en el aula de San Quirce, pues aparte de ese recorrido, entró en un tema que es muy interesante, que son las motivaciones que hay detrás de la fotografía. Es decir, nos hizo ponernos detrás de la cámara, en el lugar de esos fotógrafos que, por muy diversas razones, pues vinieron en esos años, en esas décadas del siglo XIX, a Segovia a fotografiar.
Y muy rápidamente, Diego, me dicen que nos tenemos que ir a publicidad, pero quiero que me digas rápidamente qué conferencias vamos a tener para estos próximos días que quedan. Bueno, voy muy rápido, no me enrollo. Estas ya han sido, con lo cual puedo hablar más de ellas. Bueno, este viernes 2 de marzo, Nicolás Ortega Cantero, que es catedrático de Geografía Humana de la Universidad Autónoma de Madrid, nos va a hablar de fotografía e imagen moderna de la Sierra de Guadarrama, algo tan importante para Segovia como nuestra querida Sierra de Guadarrama. El viernes 9 de marzo, Acu Estebaranz, muy conocido en Segovia por su blog Arqueología de Imágenes y otras muchas tareas interesantes que desarrolla, va a abordar lo que es la historia de la fotografía en el siglo XX con una conferencia que se titula Historias fotográficas de la Segovia del siglo XX. El 16 de marzo, Carlos Porro, que es etnógrafo, nos va a hablar del fotógrafo Benito de Frutos, etnógrafo de circunstancias, hablando sobre todo de la gran colección de fotografía histórica realizada por este carmelita que se conserva en el santuario, en el archivo del santuario de Lenar. Una persona también muy conocida y muy querida en Segovia, que es Pablo Martín Cantalejo, que fue muchos años director del Adelantado de Segovia. El 23 de marzo nos va a hablar del fotoperiodismo y su inicio en Segovia, algo que yo creo que nos toca muy de cerca a todos los que nos dedicamos en Segovia y su provincia a la comunicación y al periodismo. El 6 de abril viene Javier Herrero Valle, que ha sido profesor de la Universidad de la UBA aquí en Segovia, además profesor de fotografía. Nos viene a hablar ya de la dimensión artística del arte y nos va a hablar de las prácticas fotográficas contemporáneas, es decir, la fotografía que se está haciendo hoy en día y su relación con la historia de la fotografía en Segovia, es decir, desde una perspectiva histórica. Y la última, ya para cerrar el ciclo de este año, que la idea es seguir, como te comentaba, el año que viene Fernando Velacosío, que es jefe de estudios de la Escuela de Arquitectura de Madrid, a hablarnos de la relación entre el estudio de la arquitectura tradicional, algo tan frágil y que se nos está yendo poco a poco irremisiblemente, pues nos va a hablar de la relación de esta arquitectura con la fotografía, con una conferencia que se llama Entregar con la mirada, la documentación de la arquitectura tradicional segoviana a través de las colecciones históricas de fotografía. Bueno, pues con eso nos quedamos y espero que en casa pues hayan ido apuntando a las conferencias que quieran asistir dentro del curso de Historia de San Quirce. Muchísimas gracias, Diego, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Nos vamos ahora sí a publicidad. Nada, volvemos enseguida, no se muevan.